En esta sesión comenzaremos con la preparación de medios de cultivo sólidos, los cuales, por finalidades prácticas de este curso, han sido divididos en 4 categorías de acuerdo a su forma de preparación, partiendo desde lo más sencillo hasta los medios que requieren mayores cuidados. De esta forma tenemos de uso inmediato, generales, donde cae la mayoría de los medios de cultivo preparados por el laboratorio, con componentes termolábiles, y terminaremos con los medios de cultivo cuyas características son especiales y requieren de mayores cuidados. Este video se centrará en los medios de cultivo sólidos de uso inmediato, cuya característica principal es que no requieren de esterilización y su tiempo de vida útil es muy corto. Tenemos 3 ejemplos para mostrar de estos medios de cultivo y empezaremos por la preparación de agar-TCBS o agar-tiosulfato citrato bilisacarosa. Como siempre, antes de comenzar la producción de un lote de medios de cultivo, será necesario acudir a las instrucciones de preparación. En este caso vemos las fichas de producción cuando se hace por ingrediente o en caso de realizarlo por un preparado comercial, el marbete incluido en el frasco nos dará la forma de preparación. En su pantalla están viendo la ficha de producción con clave 161 correspondiente al agar-TCBS. En el apartado número 1 vemos la composición por litro, es decir, si quisiéramos preparar este medio por ingredientes, habría que pesar las cantidades para cada uno de ellos. Todos estos están abarcados por una llave que indican que están incluidos dentro del preparado comercial de agar-TCBS. Como características generales de este preparado nos indica que es un polvo ligeramente granular, color pardo claro a verde blanquecino. El producto final será una placa Petri desechable de 90 por 15 milímetros con un volumen de llenado entre 30 y 35 mililitros y el grosor que obtendremos será de 4 a 6 milímetros. El pH de este medio de cultivo debe de ser de 8.6 más menos 0.2 unidades de pH con un color verde ligeramente opalescente. La consistencia del gel debe de ser sólida, fuertemente adherida al envase primario y presenta resistencia a la punción con asa bacteriológica. En el siguiente apartado tenemos las instrucciones de preparación que voy a omitir ya que las demostraremos en el video. Posteriormente tenemos el almacenamiento y vigencia de las placas que será en refrigeración a 5 más menos 3 grados centígrados por máximo una semana. Para realizar el control de calidad de este medio de cultivo emplearemos Vibrio cholera no O1, Vibrio Parahemolyticus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa. Ya que este medio de cultivo es altamente selectivo y tiene un tiempo de vida útil muy corto, no requiere de prueba de esterilidad. Sin embargo, cada lote nuevo tendrá que ser evaluado para productividad o crecimiento, respuesta inhibitoria, respuesta diferencial por el método de control semi-cuantitativo, que será abordado en este mismo curso más adelante. Las placas deberán incubarse en aerobiosis de 18 a 24 horas a 36 grados centígrados. En el caso de Vibrio cholera no O1, para que el producto sea aceptable, las colonias deberán ser amarillas, es decir, sacarosa positivas. Para Vibrio Parahemolyticus esperamos colonias verdes, azules o sacarosa negativas. Para Escherichia coli buscamos una inhibición completa o parcial. En caso de haber crecimiento, las colonias deberán ser pequeñas y translúcidas. Para Pseudomonas aeruginosa buscamos una inhibición parcial o completa y en caso de crecimiento debe de presentarse en colonias azules. Posteriormente tenemos el principio de procedimiento donde tenemos el fundamento científico por el cual funciona este medio de cultivo y ligado a este apartado tenemos la interpretación donde podemos ver 2 fotografías. La primera nos indica cuando una bacteria sacarosa positiva hay un crecimiento con un intenso color amarillo tanto en la placa como en la colonia. Si la bacteria es sacarosa negativa, el crecimiento de las colonias debe de ser transparente o verde. Posteriormente tenemos las especificaciones de la etiqueta con la que se deberán identificar los medios de cultivo y finalmente el control de emisión, donde se establece quién elaboró la ficha, quién la revisó, en este caso fue el jefe del laboratorio de medios de cultivo, y quién la autoriza. Ya que este medio solo es empleado por el laboratorio de cólera y enterobacterias, será la jefa de este laboratorio la que autorice la ficha únicamente. Para la preparación del medio vamos a requerir
una jarra metálica para hervir el medio de cultivo, el agar TCBS, una probeta graduada, una espátula, charolas de pesado desechables y también estufa o parrilla de calentamiento para hervir el medio de cultivo, una pipeta veral y un vaso de precipitados o de plástico pequeño para hacer las tomas de muestra de pH, agua destilada, balanza analítica o semianalítica, potenciómetro, soluciones amortiguadoras de referencia pH 4, 7 y 10 para hacer el ajuste del potenciómetro y asegurar la calidad en la lectura del pH del medio de cultivo, solución de ácido clorhídrico al 20%, solución de hidróxido de sodio al 20% para hacer el ajuste de pH del medio de cultivo, placas Petri de 90 por 15 milímetros y mechero Bunsen. Comenzaremos por la medición del volumen de agua destilada necesario para preparar el medio. En este caso prepararemos 1 litro de agar TCBS. Recuerden que es una buena práctica de laboratorio hacer la medición sobre la mesa de trabajo y para registrar el volumen, bajar la vista al nivel de la columna del agua. Siempre es necesario medir en la base del menisco el volumen del agua. Transferimos el agua destilada medida a la jarra donde haremos el hervor del medio de cultivo. Esta deberá tener el tamaño suficiente para no derramarse cuando empiece a hervir el medio o durante la agitación. Ahora podemos pesar el polvo necesario. En este caso, ya que prepararemos 1 litro de medio de cultivo, requeriremos de 89 gramos de agar TCBS. Encendemos la balanza antes de colocar cualquier cosa sobre ella. Y una vez que se estabilice la medición inicial, colocamos la charola de pesado. Nuevamente esperamos hasta que se estabilice y taramos el peso de la charola. Usando una espátula o una cuchara podemos comenzar a pesar el polvo. Incluso aunque en este caso estamos hablando de un medio de cultivo, tanto el agar TCBS como el agar sulfito de bismuto deberán ser pesados con mucho cuidado, ya que suelen soltar partículas de polvo muy pequeñas con el indicador y esto nos podría manchar superficies o ropa. Cuando se está empezando agares es importante hacerlo rápidamente de tal forma que el agar no atrape humedad del medio ambiente aumentando el peso registrado por la balanza. Cuando esté cerca de la cantidad deseada de polvo, realice la pesada con mucha precaución de tal forma que no sea necesario regresar contenido al frasco original. Inmediatamente después de realizada la pesada, registre en la bitácora del equipo. En este caso vemos que están registrando fecha, hora, cuánto tiempo tardaron en pesar, cuál es la sustancia que se pesó, la balanza empleada, el responsable de la elaboración y algún comentario. Simultáneamente se hace el llenado de la orden de producción registrando el número de frasco empleado, la marca del producto empleado, el número de lote,
Y finalmente la cantidad pesada tal cual aparece en la pantalla de la balanza. A su vez registran el volumen medido de agua destilada, en este caso fue 1 litro, y como guía se registra el pH necesario indicado en el marbete, en este caso 8.6 más menos 0.2, para preparar un volumen de 1 litro de medio de cultivo. En la hoja también podemos ver cómo registran el nombre de la persona que ha realizado el ajuste del potenciómetro en esta jornada de trabajo. Y se coloca la firma del responsable de la producción. En este último apartado también se está indicando quién limpió la superficie de trabajo y con qué solución se hizo la limpieza. Una vez que tenemos la cantidad de polvo necesaria, la vertimos en la jarra que ya contiene el agua destilada y en este caso tiene una barra de agitación magnética para facilitar la rehidratación del medio de cultivo. Será necesario dejar en agitación alrededor de 5 a 10 minutos para asegurar la rehidratación del medio de cultivo antes de proseguir. De esta forma aseguramos de que no se mantienen grumos de medio de cultivo que se puedan quemar en el momento del calentamiento. Pasados 10 minutos vemos que el medio ya está homogéneo y podemos proceder a calentar. El medio TCBS es uno de los más sencillos, no requiere un movimiento constante del medio para evitar que se queme, entonces es de las formas más fáciles de prepararlo. Aunque no requiere una agitación constante, será necesario estar supervisando el medio, ya que al momento de llegar al hervor, este puede derramarse. Entonces habrá que estar al pendiente del medio de cultivo durante el calentamiento. Como vemos, una vez que llega al hervor, es muy fácil que suba. Y para controlar este hervor, solo será necesario retirarlo de la flama y regresarlo. Vamos a hervir durante 1 minuto. Pasado el minuto apagamos y vamos a esperar a que baje un poco la espuma. Usando una pipeta veral y un vaso de precipitados o un vaso de plástico pequeño, tomamos muestra para pH y vamos a esperar a que solidifique de forma natural. Para evitar que el medio que hervimos se solidifique, podemos colocar una tapa de papel aluminio. Una vez que ha solidificado el medio, podemos proceder a medir el pH inicial del medio de cultivo. Usamos un potenciómetro previamente ajustado con las soluciones de referencia, enjuagamos con agua destilada y retiramos el exceso del agua con papel secante sin frotar el electrodo. Colocamos el electrodo de superficies dentro del agar y esperamos a que estabilice la medición.
tenemos un pH de 8.7 que está dentro del parámetro indicado en el marbete y en la ficha de producción, es decir, 8.6 más menos 0.2. Podemos dejar a este pH el medio de cultivo y ya podemos proceder a vaciarlo en las placas Petri. No olviden que instantáneamente después de realizar una medición en un equipo, hay que hacer el registro en la bitácora correspondiente. Aquí está registrando fecha, hora en que realizó la medición, medio de cultivo, pH inicial, y en este caso el pH es equivalente inicial y final, ya que no se hace ningún ajuste. La firma del responsable de la producción y en caso de haber observaciones se apuntan. Al mismo tiempo, en la orden de producción se registra el pH obtenido. Una ventaja de estos medios de cultivo es de que no requieren esterilización, como podemos ver en el video demostrativo, y aparte pueden ser vaciados en una superficie sin calidad microbiológica controlada, es decir, con que esté limpia, no requerimos de mayores condiciones de esterilidad para hacer el vaciado de estas placas. Aquí estamos ocupando una mesa de laboratorio en el área común del instituto. También, como pueden ver en este video, está abriendo placas nuevas. Sin embargo, para este medio de cultivo pueden ser empleadas todas las placas que hayan quedado abiertas de la producción de otros medios de cultivo y que no hayan sido usadas. Abrimos todas las placas. Para evitar que se pierdan las tapas, estamos aprovechando un vaso de precipitados donde colocamos las tapas para solo dejar las bases sobre la mesa. Antes de realizar el vaciado, no olviden homogeneizar nuevamente el medio de cultivo para evitar que se formen grumos en la superficie y que estos puedan afectar las superficies de las placas. El vertido de las placas se puede hacer directamente a partir de la jarra de metal o podemos ayudarnos de un vaso de precipitados más pequeños para hacer este vaciado. Una forma práctica de evitar que las placas tengan burbujas es con la ayuda de un mechero Bunsen con el cual quemaremos la superficie. Para ocupar lo menos posible el mechero, se puede flamear la superficie del vaso de precipitados antes de comenzar el vaciado de las placas y esto evitará que se arrastren burbujas desde el vaso original. Algunas placas traen una marca del volumen de llenado y en las que no se marca esta línea no es necesario medir estrictamente el volumen. La experiencia les dirá cuánto volumen es necesario agregar. Como vemos, en la mayoría de las placas no se forman burbujas
y en caso de que se llegara a formar, solo será necesario flamear con ayuda del mechero Bunsen. Procuren que el momento de flamear las placas sea rápido de tal forma que no se reblandezca la placa que es de plástico. Se deja enfriar sobre la mesa y una vez que estemos seguros de que está frío, podemos tapar y etiquetar el producto final. Una forma de asegurarse de que el medio de cultivo está frío es colocar una tapa y esta debe de permanecer completamente transparente. No se debe de formar nada de condensación del vapor de las placas. Finalmente etiquetamos el producto. En este caso podemos ver que contiene el nombre del medio de cultivo, el lote y la fecha de caducidad. Acomodamos y se entrega al laboratorio usuario. Con esto terminaríamos la producción del agar TCBS. Un medio muy similar al que acabamos de presentar corresponde a la preparación del agar sulfito de bismuto que veremos a continuación. Nuevamente hay que reiterar que siempre será necesario acudir a las instrucciones de preparación antes de producir un lote de medio de cultivo, ya sea en las fichas de producción o en el marbete del preparado comercial. La ficha de producción correspondiente tiene la clave 160 para el agar sulfito de bismuto. Nuevamente tenemos la composición por litro por cada ingrediente o abarcado por una llave el preparado comercial del agar sulfito de bismuto. Este es un polvo homogéneo color beige o verde claro. El producto final es una placa Petri desechable de 90 por 15 milímetros con un volumen de 30 a 35 mililitros, dando un grosor de placa de 4 a 6 milímetros. El pH del medio es de 7.7 más menos 0.2. El color es bastante característico, es un gris claro o verde a verde medio, muy opaco con un precipitado floculante. La consistencia del gel es sólida, fuertemente adherida al envase primario y presenta resistencia a la punción con asa bacteriológica. En el siguiente apartado tenemos las indicaciones de preparación que las voy a omitir ya que las veremos en el video. Las placas en cualquier condición de almacenamiento solo tienen una vigencia de un día. Para el control de calidad emplearemos Salmonella typhi, Salmonella typhimurium, Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Al igual que en TCBS, este medio es tan selectivo y con una vida tan corta que no requiere prueba de esterilidad. Sin embargo, cada lote nuevo sí debe de ser probado para productividad o crecimiento, prueba inhibitoria, respuesta diferencial con el método de control semicuantitativo. En este caso, el medio de referencia para hacer esta evaluación será TCA, VHIA o BAB. Las placas se incuban en aerobiosis de 24 a 48 horas a 36 grados centígrados. Para Salmonella typhi esperamos crecimiento de colonias negras con un halo metálico. Para Salmonella typhimurium buscamos crecimiento de colonias negras pequeñas con halo metálico. Para Escherichia coli buscamos un crecimiento o un desarrollo moderado de colonias verdes pardo y para Staphylococcus aureus esperamos una inhibición del crecimiento.
Posteriormente tenemos el principio del procedimiento, donde nos indican el fundamento científico por el cual funciona este medio de cultivo, y aunado a este va la interpretación. En el caso de bacterias que produzcan ácido sulfídrico, habrá crecimiento con un intenso color negro en la placa y las colonias. Si aparte tiene una reducción de bismuto positiva, el crecimiento de las colonias será negro metálico y se ennegrecerá el medio de cultivo. Después tenemos las especificaciones de la etiqueta y un ejemplo de cómo debe de ser, y el control de emisión, donde se establece quién elabora, revisa y autoriza la ficha de producción. El material que emplearemos para la producción de este medio es una jarra de metal con el volumen apropiado del medio a preparar, el agar sulfito de bismuto, una probeta graduada, espátula, charolas de pesado desechables, así como una estufa o parrilla de calentamiento, pipeta veral, vaso de precipitados o de plástico pequeño, agua destilada, balanza analítica o semianalítica, potenciómetro, soluciones amortiguadoras de referencia pH 4, 7 y 10, solución de ácido clorhídrico al 20%, solución de hidróxido de sodio al 20%, placas Petri de 90 por 15 milímetros y mechero Bunsen. Comenzaremos por la medición del agua destilada a emplear. En este caso, prepararemos medio litro de agar sulfito de bismuto. Como buena práctica, la medición se hace sobre la mesa y realizando la medición, bajando la vista al nivel de la columna de agua para buscar la base del menisco. Una vez medido el volumen necesario de agua, lo transferimos a la jarra donde haremos el hervor del medio de cultivo. Posteriormente podemos pesar el polvo del preparado comercial a ocupar. En este caso serán 26 gramos de medio sulfito de bismuto comercial. Encendemos la balanza y esperamos a que se estabilice antes de colocar cualquier objeto sobre ella. Colocamos la charola de pesado y nuevamente esperamos a que se estabilice para tarar el peso de la charola. Nuevamente hacemos la aclaración de que tanto el TCBS como el sulfito de bismuto necesitan ser pesados con precaución para evitar generar polvos, ya que este puede manchar las superficies de trabajo así como la ropa. Cerca del peso final, realiza el movimiento con mucho cuidado para evitar tener que regresar desde la charola hacia el recipiente original el polvo. Una vez que tenemos la cantidad necesaria, podemos pasar al agua destilada, que en este caso está con una barra de agitación magnética para ayudar a la rehidratación del medio de cultivo y la homogenización. No olviden inmediatamente después de realizar la pesada, registrarse en las bitácoras de los equipos. Registre tal cual aparece en la pantalla de la balanza el valor del polvo pesado.
Simultáneamente en el laboratorio se va haciendo el llenado de la orden de producción, donde se registra el número del frasco, la marca del preparado comercial, el número del lote, y la cantidad pesada de acuerdo a la bitácora de la balanza. También se agrega el volumen de agua destilada necesaria para preparar el medio de cultivo, en este caso medio litro, y el pH indicado en el marbete o en caso de prepararse por ingrediente de la ficha de producción. En este caso es el pH 7.7 más o menos 0.2 unidades de pH. Registran la persona que ajustó el potenciómetro en la jornada de trabajo y la firma del responsable de producción. También registran la persona que realizó la limpieza de las superficies de trabajo y con qué soluciones desinfectantes o de limpieza se realizó esta limpieza. Una vez pasado alrededor de 5 a 10 minutos ya quedó homogéneo el medio y podemos proceder a hervirlo. A diferencia del TCBS, el medio sulfito de bismutos tiene demasiados sólidos que se precipitan fácilmente, por lo tanto deberemos mantenerlo en agitación constante para evitar que estos se vayan al fondo del recipiente y que se quemen por el calor directo que se le está aplicando. Cuando este medio de cultivo se quema es muy fácil detectarlo ya que se forman grumos negros o muy oscuros en el medio de cultivo y se ve claramente en las placas. Al igual que en la mayoría de los agares o medios sólidos, hay que tener un cuidado continuo durante el hervor ya que se puede derramar fácilmente este medio. Para controlar la cantidad de calor que les llega, solo será necesario aportar de la flama unos segundos y regresarlo para hervir durante un tiempo de 1 minuto. Una vez transcurrido el minuto, apagamos la fuente de calor y esperamos a que baje un poco la espuma para tomar la muestra de pH. Esta muestra de pH la dejamos solidificar de forma natural y mientras tanto podemos cubrir el recipiente del medio de cultivo para evitar que solidifique. Una vez que ha solidificado la muestra de pH, enjuagamos el electrodo y medimos el pH.
Esperamos a que se estabilice la medición del electrodo. Y el pH es de 7.6, que está dentro del 7.7 más o menos 0.2 unidades de pH. Es decir, podemos proceder al vaciado de las placas. No olviden siempre después de realizar una medición de pH enjuagar el electrodo y regresarlo a su buffer de mantenimiento. Instantáneamente después de realizar la lectura de pH, registre en la bitácora del equipo correspondiente. Al igual que en el caso del TCBS, el sulfito de bismuto solo se indica el pH inicial, ya que el pH final solo se registra para aquellos medios que requieren esterilización. Registra el pH, en este caso también en la orden de producción. Y procedemos al vaciado. Para ello, nuevamente podemos ocupar una mesa de laboratorio en un área común. No requerimos de condiciones específicas de esterilidad. Y podemos emplear placas que hayan sobrado de la preparación de otros medios y que ya estén abiertas. Abrimos todas las placas sobre la mesa donde se realizará el vaciado. Y podemos proceder al vaciado de las placas. Se puede realizar directamente desde la jarra donde sirvió el medio o para ayudarse podemos ocupar un vaso de precipitados más pequeño. En este mismo podemos quemar las burbujas de la superficie para evitar arrastrarlas a cada una de las placas. Para obtener el volumen necesario, siga las indicaciones o una marca indicadora que traen algunas de las placas. De no ser así, la experiencia les dirá a cuánto volumen se llena. De forma práctica podemos describir que es a la mitad de la placa. Al menos en estos medios no es necesario medir con pipeta el volumen necesario. En caso de que alguna burbuja se haya formado, podemos quemar también la superficie de la placa, evitando que la exposición al fuego sea prolongada para que no se reblandezca la placa de plástico. Dejamos enfriar el medio en la superficie de trabajo antes de tapar, al igual que se realizó con el TCBS, y de realizar la entrega al laboratorio usuario. El último medio de uso inmediato que tenemos para demostrar es la producción del agar XLD. Al igual que en los medios anteriores, es necesario revisar las indicaciones de preparación, ya sea en las fichas de producción o en el marbete del producto comercial. En este momento les mostramos otra ficha de producción. Esta es más antigua en el instituto y buscamos hacer el énfasis en que el contenido de estas fichas depende de cada uno de los laboratorios.
No hay un contenido estricto, entonces ustedes pueden elegir qué contenido lleva. En este caso podemos ver que el primer apartado es la presentación, cajas Petri estériles de 100 por 15 milímetros con 40 mililitros de medio. Después tenemos la fórmula por ingrediente equivalente al preparado comercial, el pH requerido, las instrucciones de preparación que voy a omitir porque las veremos de forma demostrativa en el video, un apartado para esterilización donde nos indica que este medio, al igual que los anteriores, no requiere esterilización, el principio de procedimiento donde se establece la base científica por la cual funciona este medio de cultivo y la bibliografía. Para la preparación de este medio emplearemos una jarra de metal donde realizaremos el hervor del medio de cultivo, el agar XLD, una probeta graduada, una espátula, una charola de pesado desechable, así como estufa o parrilla de calentamiento, pipeta veral, vaso de precipitados o de plástico pequeño, agua destilada, balanza analítica o semianalítica, potenciómetro, soluciones amortiguadoras de referencia pH 4, 7 y 10, solución de ácido clorhídrico al 20%, solución de hidróxido de sodio al 20%, placas Petri de 90 por 15 milímetros, mechero Bunsen, y en este caso sí emplearemos un gabinete de flujo laminar. Lo primero que haremos será medir el volumen de agua destilada necesario, haciéndolo siempre sobre la superficie de la mesa de trabajo y bajando la vista al nivel de la columna de agua para buscar la base del menisco. En este caso prepararemos medio litro del medio de cultivo, por lo cual mediremos medio litro de agua y transferiremos a la jarra donde se realizará el hervor del medio de cultivo. Pesaremos 27 gramos y medio de agar XLD. Para ello encendemos la balanza y esperamos a que se estabilice. Posteriormente colocamos la charola de pesado y nuevamente esperamos a que se estabilice antes de tarar el peso de la charola. Y podemos proceder a pesar el preparado comercial. Una habilidad muy útil a desarrollar para el pesado es el poder golpear la espátula o la cuchara con uno de los dedos para dejar caer sobre la charola de pesado pequeñas cantidades de polvo.
Transferimos el polvo pesado al recipiente con el agua destilada. Y se va a dejar homogeneizar. En este caso con la ayuda de una barra de agitación magnética, pero también se puede hacer con una espátula removiendo constantemente el contenido. Inmediatamente después de haber realizado el pesado, registre en la bitácora del equipo correspondiente, así como en la orden de producción. En este caso nuevamente vemos cómo registran el número de frasco, la marca del preparado comercial, el número de lote y la cantidad pesada del polvo tal cual aparece en la pantalla de la balanza. La cantidad de agua destilada medida, la persona que realizó el ajuste del potenciómetro en la jornada de trabajo y la firma del responsable de producción. Pasados 10 minutos de que dejamos homogeneizar el medio de cultivo, podemos proceder a hervir la mezcla. Al igual que el resto de los agares, dejamos hervir durante 1 minuto, siempre vigilando que no se derrame el agar. Para controlar el nivel de calor que le llega al medio de cultivo y con esto el hervor, solo es necesario retirar un poco de la flama y después regresamos para asegurar el minuto de hervor. Transcurrido el tiempo necesario, apagamos la fuente de calor y tomamos muestra de medio para el pH. Dejamos solidificar la muestra de forma natural y una vez que esté sólida y usando un potenciómetro previamente ajustado, enjuagamos con agua destilada, retiramos el exceso de agua destilada con un papel absorbente y ponemos el electrodo de superficie dentro del agar. Medimos el pH y en este caso vemos que es de 6.3. El pH adecuado para este medio de cultivo es de 7.4, por lo cual necesitaremos hacer el ajuste con ayuda de hidróxido de sodio. Agregamos unas pequeñas gotas de hidróxido de sodio en el medio de cultivo.
y homogeneizamos perfectamente antes de volver a tomar muestra para medición de pH. Tomamos una segunda muestra de pH y dejamos solidificar de forma natural. Una vez sólido, volvemos a limpiar el electrodo con agua destilada, retiramos el exceso de agua con un papel absorbente e introducimos el electrodo en el agar. Tomamos la medición y dejamos que la medición se estabilice antes de proceder a tomar la siguiente decisión. El pH final que tenemos es de 7.5, con lo cual entra dentro del parámetro de 7.4 más menos 0.2 unidades de pH. Podemos proceder a hacer el vaciado de las placas. No olviden limpiar el electrodo antes de regresarlo al buffer de mantenimiento. Aunque este medio no requiere esterilización, a diferencia del TCBS y sulfito de bismuto, se puede contaminar más fácil. Por lo tanto, en este caso sí será necesario realizar el vaciado dentro de condiciones más controladas. Para ello vamos a ocupar un gabinete de flujo laminar sanitizado con alcohol y con ayuda de una gasa. Limpiamos la superficie de trabajo, las paredes del gabinete, la rejilla que protege el filtro. Es importante jamás rociar con el atomizador y la solución desinfectante la rejilla directamente porque podemos dañar el filtro del gabinete de flujo laminar. Cualquier objeto que entre dentro del gabinete deberá ser limpiado igual. Y para el caso del agar XLD, sí ocuparemos placas nuevas. Abrimos todas las placas y para evitar perder las tapas las colocamos dentro de un vaso de precipitados.
El vaciado de las placas se puede realizar directamente de la jarra donde sirvió o podemos ayudarnos de un vaso de precipitados más pequeño para hacer el vaciado. Para retirar las burbujas que se puedan formar, se puede utilizar un mechero Bunsen, pero cuando trabajemos dentro de un gabinete de flujo laminar es preferible evitar el uso de mecheros. Por lo tanto, podemos apoyarnos de una pipeta para quitar las burbujas que se puedan formar. Dejamos solidificar sobre la superficie y una vez que estén sólidas podemos tapar. Sabemos que el medio está a temperatura adecuada para poder tapar cuando no se forma condensación sobre la placa ni alguna opalescencia. Una vez sólidas podemos recoger, etiquetar y entregar al usuario final.